Bueno, Luis Jorge, qué bueno poder conversar nuevamente, porque Luis Jorge es un ciudadano internacional, ¿cierto? Él pasa por acá, pero se mueve por el mundo, entonces no siempre puede conversar. Y conversar con Luis Jorge, lo hemos hecho hace muchos años, esa es una experiencia que enriquece y que confronta, ¿cierto? Entonces, caigamos aprovechando estos minutos a unos temas que han sido tus temas, que son tus temas y que creo que seguirán siendo tus temas, vistos desde ángulos distintos, enriqueciendo el análisis, dándole más amplios contextos. Y hay uno que yo creo que es central en lo que ha hecho Luis Jorge Garay, por lo menos en los últimos 15 años, y es todo el tema de lo que conocemos como la corrupción, ¿sí? De la cual tiene una visión que no es simplista, que está muy ligada a todos los temas de captura del Estado, que está ligado a realmente no acciones fortuitas de corrupción, sino a una estrategia planeada, es una empresa para la corrupción. ¿Cómo estás y cómo estamos en eso, Luis Jorge? Bueno, afortunadamente hemos tenido el privilegio de trabajar casos emblemáticos en el mundo. El último es el denominado Lavallato de Brasil. Nada menos. Nosotros trabajamos online, sin necesidad de estar en ir a Curitiba, que es donde es la Procuraduría General brasilera que ha analizado el caso del Lavallato. Y encontramos 3.000 documentos de las primeras fases de la investigación y con base en eso elaboramos un análisis de redes. Y encontramos que estamos atravesando en el mundo en una nueva etapa de la ilegalidad. La primera es la de corrupción. Una tecnificación de la ilegalidad, podríamos decir, Exacto. Profesionalización. Exacto. Que es que la corrupción el público la entiende simplemente como hechos fortuitos, casuales, no planeados, individuales, sobre el aprovechamiento del poder para beneficios propios. Posteriormente, cuando adquiere un carácter más sistémico, lo hemos llamado captura del Estado muchos, pero cuando ya el accionar de los agentes ilegales se da desde dentro de las instituciones como el Estado, ya llamamos una cooptación del Estado e instituciones, que tiene un carácter sistémico y que hace que dentro de las mismas instituciones parta en acuerdos, compromisos políticos con agentes desde fuera de las instituciones para poder aprovechar el poder y la utilización de las instituciones para beneficios particulares egoístas. Ahora estamos atravesando, a nuestro juicio, una cuarta etapa en el mundo. Una etapa que llamamos macrocorrupción y cooptación institucional, que se trata de una corrupción sistémica, que en esta etapa es una confluencia de acuerdos entre la política y el ejercicio de la política a través de los partidos políticos y los líderes políticos, las grandes corporaciones, por ejemplo en el caso de Lavallato, las principales empresas constructoras de Brasil, y la cooptación de la contratación pública o de la provisión de servicios a través de entidades estatales o semiestatales, caso de Petrobras en Brasil y de Eletronuclear en Lavallato de Brasil. Entonces lo que se hace es, a través de mecanismos conocidos, obviamente, que es de la financiación de partidos y movimientos políticos y de líderes políticos, se busca la cooptación de procesos para la contratación pública o para la provisión de servicios de empresas estatales y semiestatales claves, caso de Eletronuclear y Petrobras en Brasil, en beneficio de empresas o corporaciones grandes para que puedan cooptar todo el proceso de contratación o de provisión de servicios. En este proceso, como en Lavallato, es bien interesante entenderlo porque los 12 principales empresas constructoras de Brasil crearon una colusión monopolística que se llamó el club. Ellos mismos la denominaron el club. El club, muy, pues viene de arriba abajo.
por el cual financiaron a 26 partidos y movimientos políticos de Brasil durante 6 años. No solo al PT, Partido de los Trabajadores, y no solo a Lula y a Dilma Rousseff, sino a Temer y a muchos otros políticos como Sergio Cabral, etc. Con el fin de que a través del ejercicio de la política se permeara el Congreso de la República, que en ciertas instancias tiene la potestad de definir la elección no solo de presidentes de esas empresas estatales, sino de los altos mandos directivos, donde se toman las decisiones de contratación. Luis Jorge, no resisto a interrumpirte esta exposición tan clara para hacerte dos preguntas. Una, ¿uno podría establecer alguna relación entre esta modificación y ampliación de todo este margen de ilegalidad y corrupción a partir de los procesos de privatización de la economía, o siguen estando muy concentrados, parecería en el caso brasilero, de empresas que siguen siendo por lo menos formalmente estatales? Bueno, todavía el Estado, las grandes empresas del Estado en países como Brasil, que tiene una magnitud supremamente amplia, pues evidentemente es uno de los objetivos de las grandes corporaciones y de los agentes corruptos o ilegales, pero no es exclusiva. La nueva etapa es que el sector corporativo supuestamente legal, de amplio poder económico y político, toma la decisión de cooptar los procesos estatales en instituciones. La contratación pública, en este caso ahí, fue contratación pública. Es fundamental. fundamental. En las primeras fases de la investigación. Y el caso colombiano tendría también mucho de eso, ¿sí? Exacto, ahorita podemos ver el colombiano. Pero en este es crucial porque, por ejemplo, las primeras fases sobre Petrobras se encontró que habían desviado más de 18.000 millones de dólares, que son cifras importantes. Entonces, lo importante que quiero destacar es entonces el club de los 12, o sea, las 12 principales constructoras, tomaron la decisión de cooptar todo el proceso de contratación pública de Petrobras. Era contratación lo que estaban capturando. En ese caso específico. Entonces, lo que hicieron fue, para cada contrato o licitación que se iba a hacer, ellos, los 12, designaban 3 o 4 empresas que irían a la licitación, con unos términos de referencia de la licitación muchas veces acomodados a los intereses de las propias empresas ante la cooptación de funcionarios decisores sobre las licitaciones, y se designaba cuál debiera ganar, y así se repartieron durante 6 años los principales contratos públicos en Brasil. Odebrecht es apenas una de las empresas, no, a mi juicio no es la más importante. No es la más importante. No era la más importante. O sea que aquí estamos viendo la punta del iceberg. Exacto, y es una aplicación del esquema Lavallato mucho más simple y más primario y básico que lo que pasó en Brasil. Entonces esto lleva a algo muy importante, y para poder avanzar, es que cuando la contratación pública principal del Estado empieza a ser cooptada por una colusión corporativista fundamental, se quiebran los principios del mercado liberal. Total, ya no hay competencia, ya hay una designación. Oligopolio corrupto, casi un monopolio. Corrupto. Y segundo, cuando se utiliza la política y el ejercicio de la política para la cooptación institucional, para favorecer intereses corporativistas, se rompe también el principio de democracia liberal. En los dos casos se rompe la competencia. Exacto. La competencia para los votos y la competencia para obtener legalmente los contratos. Entonces se rompe la democracia liberal. En su alma, pues, en su esencia. Y a través no de ilegales, sino de aparentemente legales puros. Todo formalmente muy limpio, mayor poder. muy de club, exacto, muy elegante. Y todo con apariencia de legalidad. ¿Ok? Porque las licitaciones se acomodaron, pero cumplían todos los requisitos formales. Te hago una pregunta y ahí nos vamos arrimando a Colombia. Acaban el presidente de firmar el decreto reglamentario
para esta ley que existía, que no había sido puesta en marcha, del pliego unificado, el pliego único, ¿sí? Eso toca una fibra fundamental de todo este entramado de corrupción, o es apenas un acompañamiento ahí de segunda voz. Digamos, ayuda a hacer unos controles fundamentales, pero no necesariamente con ello se va a controlar, evitar. Esto no tiene fórmula mágica. No hay fórmula mágica, porque por más de que haya contrato único, si usted no tiene muy claro todo el proceso luego de renegociación de plazos y de condiciones financieras ante la eventualidad de imprevistos, que es la manera como se gana. Eso son contratos estructurados para que se genere el imprevisto. Exactamente. Entonces el contrato único va a depender en cargo de quién está la responsabilidad de los imprevistos. ¿Cómo se decide el imprevisto y se controla y se acepta? Exacto, ese es un caso. Pues suena muy claro. Pues. El otro caso, cuando hay una colusión de proponentes en una licitación, por más de que haya pliego único, si es una colusión de repartición de mercado, pues llegar, claro. Entonces eso es apenas un elemento de una estrategia mucho más global, pero que obviamente es un paso que hay que tomar. ¿Y por dónde podría estructurarse la estrategia más global? Porque uno le da la impresión de que aquí, yo no sé quién desató el cáncer, si la contratación o la política, ¿sí? Parece que fueron como enfermedades que fueron creciendo y retroalimentándose. En este momento uno no podría decir quién llamó a quién tiró la primera piedra. Exacto, porque ya ahorita es una simbiosis en el funcionamiento y uno no puede existir sin el otro. Exactamente. Entonces esa es una etapa moderna que pues yo le he puesto un nombre que es complejo, que es Estado cleptocrático corporativista, que eso es ya rompe el Estado liberal. Usted es muy de preciso en sus definiciones, pues son definiciones que hay que apuntar para uno acordarse. Porque es una cleptocrático, porque son poderes que se distribuyen favores entre sí. Y corporativista es porque las grandes corporaciones, como en el caso de Lavallato, son las que promueven y usufructan de ese poder, igual que de los partidos políticos. Y eso ha destruido la política, entre otros. Y ha quitado la confianza pública. Total. Y eso no abre un poco el camino a estos populismos que realmente dicen, esto es una manada de políticos corruptos, están jugando a lo suyo, y usted aquí está en su problema, venga, atendemos su cotidianidad problemática. El caso de Lavallato para mí es bien ilustrativo del proceso del surgimiento del nacionalismo de ultraderecha. ¿En qué caso? En Brasil, por decisión de Moro, el juez Moro, sí. Que hoy es ministro de Justicia de Bolsonaro. No sé si entonces ahí la causalidad es compleja. Sí. Tomó una decisión hermenéutica judicial, que es, sabemos, porque están en los documentos de la Procuraduría General de Brasil, que 26 partidos y movimientos participaron en el proceso. ¿Cuántos partidos hay en Brasil? Yo creo que casi esos. Es casi la totalidad, el 80% para arriba. Pues. Los otros a que no pagaban darles plata porque eran irrelevantes en la decisión. Correcto. Entonces, ¿qué sucedió? Como el PT era el partido gobernante, y PT recibió obviamente muchas dádivas, pues concentró los 4 primeros años de investigación en el PT, no en los 25 restantes. Y con la crisis social y económica de Brasil, más el estallido de la corrupción en las empresas emblemáticas brasileñas, llevó a una desazón pública en que se asignó la corrupción al PT y a Lula da Silva. Se ganó la rifa. Y eso llevó a un descrédito político y un descontento, cuando durante el partido de Lula más de 26 millones de personas habían dejado la pobreza, se había fortalecido más o menos cierto estrato de la clase media, pero ya con la distorsión económica empezaron muchos a perder la pobreza, y los que habían logrado algo de clase media empezaron a temer por el futuro ante la crisis, y se creó una reacción que pasó también en Estados Unidos con toda la globalización, que son miedos. Que son miedos de toda esa clase trabajadora que puede quedar al margen de los beneficios y que siente que su futuro
es incierto, que es lo que Ulrich Beck ha trabajado con la sociedad del riesgo, porque el mundo moderno se crea un gran riesgo, pero si a ese riesgo natural de ese capitalismo financiarizado actual le suma otros riesgos por corrupción, ilegalidad, etcétera, pues se crean unas reacciones muy tradicionales, ultraconservadoras, nacionalistas, para prevenir que el futuro vaya a ser incierto y peor que el presente. Y eso explica... ¿Y qué está ofreciendo esas posiciones ultranacionalistas? Ultranacionalistas tiene varios elementos. Uno es empezar a retroceder derechos que se basan mucho en los derechos de la igualdad. Entonces, por ejemplo, Bolsonaro ha tomado como una de sus banderas ir atacando los derechos de género, el feminismo. Pero es más aprovechando el ambiente y la emotividad reinante, porque el tema, los LGBTI no tienen nada que ver con esta crisis de corrupción. Pero aprovecha este calorcito que hay en contra de. Exacto. Es eso. Para ir creando, digamos, es una reacción ultraconservadora de derecha que va general, que va erosionando ciertos derechos logrados con el avance del Estado Social de Derecho, igual con Trump, que van perdiéndose todos esos derechos a la diferencia, porque uno de los temores sociales que se va generando es el miedo a la diferencia, a los migrantes del exterior, a los nuevos movimientos, etc. Y eso ha consolidado una ultraderecha, y sobre todo que tiene eso también raíces económicas. Económicas es la pauperización, la precarización, o sea, la inequidad y la agudización de la desigualdad en el mundo, que ha llevado que por primera vez desde que estamos de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, las generaciones actuales tengan incerteza sobre el futuro de sus hijos y de sus nietos. El capitalismo se creó siempre con la meritocracia y la creencia de que las nuevas generaciones tendrían mejores condiciones de vida de las anteriores. Eso se ha empezado a romper. Es un poco el sueño americano, ¿cierto? Exacto. Cada generación va a dar un paso hacia adelante. Ahora ya no. O se están casi que dando un paso hacia atrás, ¿cierto? Exacto. Entonces, esa inseguridad que se ha ido consolidando hace que se le tenga miedo inclusive a lo que es distinto. Toda diferencia se ve como una amenaza. Sea una diferencia de género, de color de piel, de cultura, de posición social, de religión, de origen geográfico. Y ese miedo es absolutamente utilizable como arma política poderosísima. Que es en lo que estamos. Es la ultraderecha que ha surgido en el mundo, tanto en el norte como en el sur. ¿Y en Colombia cómo vivimos eso? En Colombia, bueno, somos muy autocentrados. Sí. En Vietnam, el suramericano, decía López Miquel, de Colombia. Pero empiezan a verse manifestaciones claras. Cierto, que eso está como... El caso de Venezuela, por supuesto, genera unos problemas y unos riesgos en el caso colombiano de diferente naturaleza, social, económica, política. Y en la cosa urbana, rural, vos no sentís que hay una... El caso más... Ahí hay un choque muy fuerte y uno reconocer y un temer. El caso que nosotros hemos vivido en 20 años, que es los desplazados, que vienen del campo a las ciudades, que vienen totalmente pauperizados, nosotros los tratamos de identificar con posibles delincuentes. Y les tenemos resquemor, por decirlo menos, y no temor o rechazo. Hoy se arman las garroteras en los barrios y van a colocar población desplazada. Entre los mismos pobres. Con los albergues, cuando yo fui secretario de gobierno de desplazados, eso era casi que unas batallas campales, ¿cierto? Exacto. Inclusive de los mismos pobres urbanos, porque sentían que lo poquito que tenían para ellos lo están dando, y ahora sí quedamos, como dicen aquí en Bogotá, en la inmunda, ahora sí ya no hay quien nos dé ni quiera el tinto. Y en Colombia también, bueno, la política se ha ido desprestigiando, bueno, desde hace mucho tiempo, y no representa los intereses. Lo que pasa es que aquí la precarización del trabajo ha aumentado,
Nomás si uno va a una esquina a ver a los de Rapid, que todo el riesgo social está en cabeza de ellos, hasta sus medios de trabajo los tienen que poner, lleva a que en Colombia, y la desigualdad ha sido siempre igual o muy profunda, no haya esos factores que eclosionan el temor social en las magnitudes que estamos viviendo en Europa, Estados Unidos y algunos. Pero ahí está el germen, ¿no? Ahí Si está el están germen. dadas las condiciones, Exacto. esto sigue creciendo. Luis, ¿usted ha visto algo que pase más rápido que el tiempo cuando uno está entretenido? Cuando uno está esperando cita donde el doctor es como si viviera un año. ¿sí? Exacto. Pero una conversación de estas Se acaba rápido. vuela. Quedó un tema. Para otro regreso tuyo por acá, este trópico, ¿cierto? El tema agrario, para que nos le metamos a fondo. Exacto. Todo el tema de la concentración de la propiedad, los desplazamientos, cómo juega la modernización de la producción agrícola, se da o no se da en Colombia, a costa de que estamos moviéndonos dentro del esquema clásico de capitalización rural y proletarización campesina. Eso daría... Sí. Eso es mucho. Lo dejamos así para no zapotearlo. Bueno, pronto vamos a sacar un libro sobre la dinámica de las desigualdades en Colombia y un tema ¿Y es para la cuándo está geografía. leyendo el libro? Espero en un mes por ahí. O sea, su señoría vuelve a estar por acá. No, lo dejo aquí, ya me voy. Es que esa es la cosa, hay que cogerlo en el aeropuerto. Luis, muchas gracias. No, de verdad, fue una muchas oportunidad gracias. de conversar. Temas que cuando las conversaciones son buenas es porque quedan faltando temas. No más una conversación de esas de qué hablamos ahora y le rasca uno la cabeza, ¿sí? Aquí más bien, dejemos este tema para después. No, bien, Luis Jorge, muchas gracias. Gracias. No, Juan muy Manuel, bien, muy bien. Muchas gracias.